Hola amigos, uno de los misterios más grandes de la humanidad es lo referente a la muerte. ¿Y si realmente la muerte no existiera como tal, sino que es un viaje a otro lugar? ¿Y si fuéramos más allá, y ya no es que seguimos viviendo de otra forma, sino que pudiéramos tener más vidas en la Tierra? Soy un mensajero, y hoy hablaré sobre la reencarnación y las vidas pasadas. Muchas personas no creen en la reencarnación porque algunas religiones la han descartado de pleno. Y pienso que si reflexionáramos e intentáramos responder a cuestiones que siempre se ha planteado la humanidad, creyendo en ella sería la manera más fácil de responderlas. Si me preguntan si existe la reencarnación, les respondería que sí, sin ninguna duda, y se lo voy a intentar demostrar. El espíritu de la persona nace para aprender, obtener sabiduría, vivir situaciones que no puede experimentar en el más allá, las cuales les hará adquirir esa sabiduría. Al final de cada vida se recibe una enseñanza, aprendida de la experiencia de vida que se ha tenido, un aprendizaje de lo vivido. El espíritu mediante encarnaciones debe vivir todas las situaciones posibles, siendo rico, pobre, mujer, hombre, trabajador, jefe, y en diferentes épocas, porque en cada época se vive de una manera distinta. El espíritu deberá vivir diferentes circunstancias para conseguir un aprendizaje de cada vida y obtener sabiduría para su propio avance espiritual. El maestro no obtiene la sabiduría en solo un curso, sino en toda una etapa de estudios y de vivencias. La experiencia da la sabiduría. Por ejemplo, una persona puede vivir en una época donde sea pobre y pase hambre. Habiendo vivido aquello, sabrá lo que se siente, habrá ganado un aprendizaje de esa vida, y se esperará aflore su bondad con quien viva y sienta lo que ella sintió. El Padre no castiga con el infierno y el fuego eterno, porque todos cometemos errores, y venimos aquí para subsanarlos y aprender. El Padre permite que haya nuevas vidas donde experimenten, aprendan mediante lo que se siente al vivir las circunstancias uno mismo y comprendan cómo deben actuar con sus semejantes. Pero según cómo se haya comportado la persona en su vida, así será la estancia en el más allá, y así de dura será la prueba de vida que deberá vivir en su siguiente encarnación. Por tanto, según lo que el espíritu necesite vivir para progresar, para compensar cosas que hizo en otra vida, pide él mismo nacer siendo hombre o mujer, y la forma de vida que llevará, pruebas a pasar, y todo por su avance espiritual. Cada persona ha realizado muchas vidas, porque necesita experimentar en sí misma esas vivencias. La vida, por ejemplo, en la Edad Media, no era igual que cuando se vivió las guerras mundiales, por ejemplo. En cada época se vivía de una manera distinta y los valores y el respeto no eran los mismos. De cada época recibirá el alma un aprendizaje diferente por lo que haya vivido. Los trajes del alma. Hoy nos centramos en nuestra vida, sin pensar que solamente durará unos años y después volveremos de donde venimos, el mundo espiritual, el más allá. En el más allá es donde nos damos cuenta de que no solo hubo una vida, sino muchas. Esta fue una más, y en cada vida tuvimos un cuerpo diferente y distinto aspecto. Cada cuerpo es como un traje para el alma, el cual desecha al fin de su existencia en esa experiencia corporal. Todas las personas hemos vivido muchas vidas y hemos pasado muchas circunstancias que han curtido nuestro carácter, nuestra forma de ser, para transformarnos en como somos hoy. Como he dicho, el espíritu necesita ganar sabiduría y mediante cada vida, con un cuerpo diferente, es como aprende. Porque vive cada experiencia y recibe la enseñanza que esa vida le puede aportar. Somos nosotros mismos, pero con diferente cuerpo y situación.
Hay muchos casos de personas que se ha demostrado que recordaban una vida anterior, les venían recuerdos o sueños de situaciones que no habían vivido en esta vida. Ellos sentían en su interior que eran ellos, pero no les cuadraba verse con otro aspecto físico y con personas que no conocían. Les dejo un vídeo al final de sueños de personas reales que me contaron su experiencia. Vieron parte de su vida, dónde vivían, su familia, en lo que trabajaban, o incluso algunos la forma de morir. Después, con las regresiones, el terapeuta les lleva a revivir y recordar esas vidas pasadas, y es una prueba clara de que la reencarnación existe, pero ya haré un vídeo específico sobre las regresiones y lo explicaré todo. ¿Cuántas veces tengo que reencarnar? Lo primero que se debe saber es que el alma sufre estas encarnaciones para alcanzar ese nivel máximo de pureza, sabiduría, lo más cercano a Dios. Cada uno reencarnará las veces que necesite para alcanzar esa elevación, no hay una cifra. En cada encarnación tendrá que ir depurando errores, mantos gruesos que vaya desechando, aprendiendo, y es mediante encarnaciones. Los espíritus en el más allá trabajan mucho, pero no aprenden como en la tierra, porque aquí deben ir esquivando la maldad, las tentaciones, y sobrellevar las pruebas que no pueden desempeñar allá, ya que todos son almas buenas en su dimensión. Cada espíritu reencarnará las veces que se considere oportunas para conseguir su pureza, pero son muchas las veces que se reencarna, porque no todo el mundo aprende de igual manera. He oído a personas que han dicho, solemos reencarnar X vidas. No hay una cifra de encarnaciones exacta, y al alcanzarla ya se es puro y digno de estar junto a los más elevados. Cada espíritu necesita su tiempo. Hay muchos que repiten errores y no terminan de aprender, y su avance es más lento que el de otros. Cada uno a su velocidad, pero al final todos llegarán a conseguirlo, pero hay a quienes les costará reencarnar más veces. ¿Cuántas vidas habré vivido ya? Cualquier persona ya habrá vivido muchas vidas. Vamos evolucionando en cada vida. Como digo, a algunos les cuesta más, pero el espíritu desea ver que progresa, por eso pide pruebas más o menos duras. Si desean conocer su progreso evolutivo, reflexionen si son empáticos, caritativos, bondadosos, respetuosos, y si se dan cuenta que algo más grande y sabio hay. El progreso se ve en que cada vida que hagamos, la calidad de vida es mejor. No me refiero a ser ricos, no hablo de dinero, sino a estar bien consigo mismo y con lo que tiene. A ser felices con lo poco que se tiene, eso es un aprendizaje de vida. Pero no deben preocuparse de cuántas vidas han vivido o les faltará por vivir, deben centrarse en su día a día y vivir. Cuando uno ya está súper elevado, es un santo, un maestro ascendido o como quieran llamarlo, hay veces que reencarnan para ayudar y enseñar a otros. Con esto les quiero demostrar que no hay una cifra exacta de encarnaciones. El Padre crea el espíritu simple y son las vivencias y las experiencias las que van formando el carácter de ese espíritu. Por eso aprovechen su tiempo aquí, quiéranse y denle una oportunidad a la posibilidad de que existe la reencarnación, ya que explicaría por qué unos nacen en un lugar y otras personas en otro, unos sufren más y otros menos. E incluso explicaría circunstancias que les han ocurrido en esta existencia, ya que serían por un suceso de una vida pasada. Depende de donde hayan nacido, cómo sea su familia y las características de su vida, ahí radicará su prueba de vida. Mi humilde consejo, no se obsesionen con querer saber quiénes fueron en vidas pasadas, solo sería por saciar su curiosidad, y se les puso el velo antes de nacer para que no supieran, y su recuerdo no afectara el buen desarrollo de su vida actual. No es bueno querer saber de más y meter la cabeza donde no se debe. La persona en una vida no puede conseguir la pureza suficiente para alcanzar esa elevación espiritual y llegar a ser sabio, honrado, honesto, manso de espíritu, piadoso, entre otros muchos adjetivos, y todo ello se consigue con las vivencias que tienen la oportunidad de experimentar con las encarnaciones. En conclusión,
La reencarnación es algo que hemos estado haciendo hasta ahora. Seguramente más nos tocará reencarnar, pero es necesario para la evolución del ser. Ahora lo vemos como que es mala, porque venimos a pasar circunstancias duras, pero en estado espiritual la vemos necesaria para nuestra evolución, ya que desde el mundo espiritual se ve todo con total claridad.